Les damos la bienvenida a este taller, pero especialmente agradeciendo a la CEPAL con enorme reconocimiento, además al señor Javier Medina Vázquez, que está aquí y que viene llegando de Chile. Es secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL y conversamos hace algunas semanas, hace algún tiempo, sobre la importancia de que en el Senado de la República tuviéramos la posibilidad de hay algo por ahí afuera de radios. ¿Le pueden bajar a radio, por favor? Cerrarlo. Gracias, muy amables, muy amables. ¿Cuál es el motivo de este taller? Es un taller, no es un evento en el que vaya a haber un debate, sino que la intención es que adquiramos elementos, instrumentos, herramientas de reflexión para nuestras decisiones en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en congresos locales, que nos permitan tomar decisiones que sirvan a México. Especialmente el ámbito en el que esto está enfocado es lo que se conoce como gobernanza anticipatoria. Vivimos en un momento extremadamente complejo y además de cambios muy profundos en nuestro país y en el planeta. Y entonces tener instrumentos para gobernanza anticipatoria, poder saber con anticipación cómo actuar o poder intentar tener instrumentos para actuar ante fenómenos y hechos que se están llevando a cabo en este momento del mundo y que nos impactan. Por ejemplo, los efectos del uso de la inteligencia artificial, qué podríamos hacer ante y qué debemos hacer ante los cambios climáticos, cómo actuar ante decisiones políticas que se toman pero que nos impactan, como la que tiene que ver con el comercio mundial, especialmente con las decisiones que se están tomando por el gobierno de los Estados Unidos, es fundamental. Y tener los instrumentos y las herramientas que nos permitan trabajar para tomar las mejores decisiones es de lo que se trata en este taller, Prospectiva Legislativa y Gobernanza Anticipatoria. Quiero dar la bienvenida también a quienes de la CEPAL vienen invitados a dar este taller. Mencionaba yo al señor Javier Medina, con el cual nos entrevistamos, como yo decía, hace ya algunas semanas. Está Jorge Mario Martínez Piva, director de la sede subregional de la CEPAL en México, con quienes tenemos un contacto permanente, y Freddy Vargas Lama, director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, que viene también invitado por la CEPAL. Y junto con la senadora Susana Harp, que además preside una comisión fundamental para esta visión que queremos impactar, que es la que atiende los asuntos de ciencia, humanidades, tecnología, innovación. Creemos que podemos hacer de este un primer taller, pero pensar hacia futuro en una relación beneficiosa que nos permita avanzar en buenas decisiones en el Congreso de la Unión y también en las cámaras de diputados locales. Agradecemos la presencia de organizaciones, organismos de sociedad civil que están aquí presentes y no me extiendo mucho más porque estamos retrasados un poco por el tráfico, que nuestra ciudad siempre está llena de acontecimientos y entonces tenemos el tiempo medido para participar. Y le doy la palabra a Jorge Mario Martínez Piva, director de la sede subregional de la CEPAL en México, y posteriormente hablará la senadora Susana Harp. Muy buenos días, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para la CEPAL, que como ustedes saben es una institución pública de derecho internacional, que tiene como mandato trabajar con y para los países
Este es un espacio privilegiado de diálogo, es un espacio privilegiado de colaboración con México y lo valoramos muchísimo. Estamos muy agradecidos de poder estar con ustedes. Además está en nuestro ADN, en nuestra naturaleza, empujar ideas, ayudar a hacer nuevos diseños de política pública, y es precisamente eso lo que vamos a hacer aquí. Intentar mover las agujas del conocimiento en temas muy novedosos que creemos que mueven, direccionan el desarrollo de los países. Otro elemento importante es que por la naturaleza misma, la CEPAL es un organismo multilateral. Y en ese sentido estamos muy acostumbrados y valoramos muchísimo el diálogo y el debate, que es lo que ustedes hacen. Y es parte fundamental de la democracia en nuestros países. En ese sentido también nos sentimos muy contentos de poder colaborar con el Senado de la República Mexicana en visión de futuro y en materia de desarrollo. Yo agradezco muchísimo a las senadoras Susana Harp y Amalia García el espacio, el tiempo que nos dedican, esta apertura hacia temas nuevos. Los temas nuevos siempre son un reto, porque nos obligan a repensar las formas en que hacemos las cosas, pero eso es el desarrollo. Es un cambio de estructuras de trabajo, cambio de estructuras mentales, cambio de estructuras productivas. Estoy seguro y confío en que vamos a poder conversar, vamos a poder avanzar en los temas, y además hago una apuesta muy fuerte porque la CEPAL pueda caminar junto a México en una visión de futuro por un México más fuerte, más desarrollado, más líder, que es lo que todos deseamos. Entonces, les agradezco mucho el espacio y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Susana Harp. Muchas gracias. Pues buenos días a todos, a todas. No repito los nombres, un gusto que estén aquí con nosotros. Es extraño, ustedes son puros hombres y nosotros somos puras senadoras mujeres. Qué bueno. Hay un equilibrio. Bienvenidas, senadoras. Qué bueno que está aquí también a nuestra izquierda, la senadora. Ay, no alcanzo a ver tu nombre. Meli, discúlpame, y Verónica Camino Farhat, que también ya se integraron con nosotros. Y pues aquí estaremos. Trabajar en equipo es lo único que nos asegura poder avanzar. Lo demás no sirve. Lo demás no sirve. Debemos de escucharnos con apertura, con respeto, entender las diferencias y aprovechar estas oportunidades como la que tenemos el día de hoy para que todos nuestros equipos podamos tener información nueva, fresca, cómo saber, cómo podernos adelantar. Yo platicaba hace varios minutos precisamente con los compañeros de la CEPAL y decía qué maravilla que ustedes sí puedan tener como esta bolita mágica, como decimos un poco en México, cómo podemos anticiparnos a los hechos que se vienen, porque muchas veces la legislación es tardía. Por lo menos en tema de innovación, es muy difícil que la legislación le gane a la tecnología, a la vorágine en la que estamos viviendo ahora. En este momento nosotros como comisión, desde ayer y el día de hoy es la segunda sesión de precisamente un taller sobre el presente y el futuro, ¿no?, de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, y tenemos que estar escuchando porque nosotras, en este caso hablo así porque somos puras mujeres que estamos presentes, debemos de estarnos empapando de la realidad, de los expertos, de las expertas, de las científicas, porque nosotros tenemos que hacer solamente aquí la labor de traer las voces de ustedes y concretarlo en una ley, en cambios, los cambios necesarios. Así es que, pues, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y gracias, senadora Amalia, usted encabeza este esfuerzo y, por supuesto, que le acompañamos en todo. Muchísimas gracias. La comisión del Senado, la Comisión Especial de Seguimiento de la Agenda 2030, está muy interesada en participar en esto junto con la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Bienvenida a la diputada Patricia Mercado, que está aquí también, a los demás senadores, senador Daniel, que está aquí, y integrantes además del Instituto Belisario Domínguez. Sin más,
vamos a iniciar con la intervención, el planteamiento de repensar, reimaginar, transformar los qué y los cómo para avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. Tiene la palabra Jorge Mario Martínez Piva. Senadora Celeste está acá también, una disculpa, como decía, puras mujeres y un senador, hombre, aquí, bienvenido. También la senadora Maki. Ay, Maki Ortiz, que además trabaja temas de medio ambiente. Es una experta en temas de medio ambiente, una disculpa. Maki, temas de medio ambiente y temas de salud en el pasado con mucha calidad y con mucho compromiso. También. Y derechos humanos, es decir, hay una presencia además plural, diversa políticamente en el Senado de la República. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con Jorge Mario Martínez Piva, director de la sede subregional. Muchas gracias, senadora. Como les decía, el CEPAL es una institución pública, internacional, derecho internacional, pero institución pública, y tenemos un mandato que es trabajar con los países, para los países. Así que estamos a la orden, como les decía yo hace unos minutos, y uno de nuestros mandatos principales es caminar junto con los países en la reflexión y en el diseño de políticas públicas para el desarrollo. Y eso es justamente lo que vamos a hablar ahora. Ahora, el desarrollo es una palabra que hace 76 años nos dijeron a CEPAL, ese es su mandato, pero lo hemos venido contextualizando, le hemos venido poniendo adjetivos, porque por suerte, como nada es estático, hemos venido cambiando también el concepto, lo hemos venido enriqueciendo. El desarrollo no es solo desarrollo económico, el desarrollo también tiene que ser social, el desarrollo también tiene que ser inclusivo, y el desarrollo también tiene que ser sostenible, si no, no es desarrollo. Entonces, todo eso lo hace evidentemente más complejo, pero es que nuestras sociedades son complejas. Lo que vamos a hablar ahora es las reflexiones que hemos tenido en los últimos años, sobre todo después de nuestro periodo de sesiones, es como nuestra Asamblea General, que fue el año pasado, donde reflexionamos sobre cuál es el trabajo de la CEPAL para los siguientes años en materia de desarrollo. Bueno, esas reflexiones tienen que partir de un contexto, y es el contexto global actual, que, como ya se dijo, es muy complejo. Es un contexto cambiante que nos pone muchos retos. Si pasamos a la siguiente, yo creo que hay por lo menos, esto es un resumen, por lo menos 3 elementos claves que están configurando el contexto global que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas para el desarrollo. Uno de ellos es el retorno de la geopolítica como un elemento central de la política exterior. Es decir, hasta hace unos años atrás, elementos económicos, como por ejemplo la eficiencia económica, era uno de los rectores para la toma de decisiones. Hoy no. Hoy es la geopolítica, son los intereses de desarrollo nacional, son los acuerdos regionales, los que están, digamos, en la silla del conductor de la política internacional. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar política de desarrollo. El otro tema importante es la ralentización del crecimiento económico. No es un problema de México, es un problema global. Toda América Latina, por ejemplo, ha tenido una ralentización importante. Y el crecimiento económico no es bueno per se. O sea, no buscamos crecimiento económico porque es bueno crecer. Es que el crecimiento nos permite generar empleos. Y el crecimiento nos permite generar riqueza y por lo tanto también ingresos fiscales y por lo tanto también distribución. Entonces es importante como una vía, un camino económico para otros objetivos más importantes. Y para regiones como América Latina, donde más del 50% de la población, en el caso de México estamos hablando del 53% de la población, está en el sector informal, el crecimiento es fundamental para la generación de empleos. Y luego vamos a ver con un dato cómo hemos ido generando muy lentamente empleos, por lo menos de manera insuficiente. Y por lo tanto, este es un reto fundamental para el desarrollo. Y el otro es la ralentización del proceso de integración económica mundial. Es decir, hasta hace pocos años aplaudíamos los TLCs y aplaudíamos la interdependencia y hoy comienza a cuestionarse. Y entonces
nosotros mismos, un país como México, tan abierto y tan integrado a economías como Estados Unidos y Canadá, comienza a repensar su rol. Entonces, el rol de esos tres elementos son fundamentales para definir, diseñar una política de desarrollo, que por supuesto, como les decía, es compleja. Es económico, pero también pasa por relaciones internacionales, pasa por inclusión, pasa por sostenibilidad. Si avanzamos, un elemento importantísimo de los tres que veíamos ahí, el cambio económico mundial y por lo tanto la geopolítica en la silla del conductor. Si nos damos cuenta, aquí estoy poniendo el PIB en términos de poder de paridad de compra de Estados Unidos y China, año 1991-2022. Es decir, el cambio es brutal, en el sentido de que China se convierte en un país similar al peso de Estados Unidos en el PIB. Y por lo tanto ya no es Estados Unidos el único líder global, sino que Estados Unidos ve retado su liderazgo. Y hay un ejemplo que me gusta poner para los que conocemos la capacidad de consumo que tiene Estados Unidos, que cuando uno va a Estados Unidos se asombra la capacidad de consumo y de desperdicio que tiene esa sociedad. Y cuando uno hoy por hoy ve los números, dice, resulta que Asia consume más que Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta que el comercio y el consumo cambió de eje. Y entonces eso nos está diciendo, ojo, el mundo no es el mismo que conocimos hace 20 años. Y por lo tanto, esto da una lógica a las digamos, decisiones geopolíticas que están sucediendo. Los riesgos geopolíticos, los liderazgos geopolíticos son los que están determinando en gran medida las estrategias económicas, sobre todo las comerciales. Y eso es fundamental a la hora de diseñar política pública y política de desarrollo para ver qué rol juega el comercio en el desarrollo. Si seguimos, la siguiente, por favor. Bien. Y lo que les decía, estos cambios son fundamentales. Por un lado, hasta hace muy poco, había unas reglas comúnmente aceptadas que regulaban la interdependencia entre los países, sobre todo reglas comerciales, que hoy por hoy están siendo cuestionadas. Y por lo tanto tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros como países de América Latina. Que nosotros, CEPAL, como organismo multilateral, proponemos que mantengamos el sistema multilateral como mejor forma, sobre todo para los países en desarrollo, de poder trabajar y defenderse, ¿verdad? Lo otro significaría, si perdemos el multilateralismo, significaría pasar a depender de la ley del más fuerte, y eso a los que estamos en desarrollo nos deja en una posición muy débil. Antes teníamos un mecanismo, un entorno relativamente predecible, apoyado en un proceso de liberalización comercial y financiera. Ya no, y por eso es muy importante hablar de futuros, y por eso es muy importante hablar de gobernanza anticipatoria, para poder hacer leyes, regulaciones que sirvan para años adelante. Y en temas tecnológicos esto es fundamental, porque como bien decía la senadora Harp, solemos ir atrás de la tecnología. Bueno, resulta que, como luego nos va a explicar el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, existen métodos para ver trayectorias tecnológicas, prever para dónde va, y de manera que nos puedan ayudar a tomar decisiones de futuro. Y eso es muy importante para instituciones públicas todas, pero muy en especial para instituciones como el Senado, donde se hacen leyes que son estables y que van a durar muchos años. Bueno, también otro de los cambios importantes es en materia de comercio, cómo la geopolítica ha ido cambiando el concepto de con quién negociamos, con quién hacemos inversiones, y comenzamos a escuchar el friendshoring, nearshoring, de-risking, todas estas palabras que en realidad lo que nos están es describiendo el momento de cambio que estamos viviendo. Es decir, hacer un momento de cambio es un momento de riesgo, es un momento donde no sabemos cuál va a ser el final, pero ahí de nuevo tiene mucho peso la importancia de tener métodos para hacer gobernanza anticipatoria. Sigamos. La siguiente. Y aquí eso es un resumen de lo que yo llamaría las tendencias estructurales. Como todo resumen, hay un riesgo de dejar algo por fuera, pero creo que esto resume bastante lo que estamos viendo. Por un lado, una gran transformación tecnológica
que es precisamente lo que trabaja todos los días la senadora Susana Harp. Si la transformación tecnológica es aceleradísima, la inteligencia artificial, la Big Data, la creciente influencia de las empresas multinacionales tecnológicas en la toma de decisiones, todo eso es una realidad presente que tenemos que tomar en cuenta para hacer política. La otra, el cambio climático. El cambio climático, que para algunos países se ha convertido en una mala palabra y quieren sacarla del diccionario, pero lo cierto es que el cambio climático está ahí y es un riesgo enorme y está afectándonos todos los días y por lo tanto tiene graves impactos económicos y sociales. Sin embargo, como todas estas cosas, también creemos que hay ahí una oportunidad. Es decir, uno puede hacer política, por ejemplo, política industrial para responder al cambio climático y generar sectores nuevos dinámicos en la economía. Otro elemento importante, la transformación geopolítica y las cadenas de valor que ya veíamos. La geopolítica está cambiando el comercio, de dónde se invierte y con quién se hace negocios. Y las tendencias en la globalización. Es para dónde vamos. O sea, lo que hace 20 años era como una normalidad, que era a más interdependencia, pareciera que hoy es lo contrario. No digo que estemos desglobalizándonos, porque la verdad es que las economías están muy integradas, pero sí pareciera que hay un discurso y un miedo a ser interdependientes. Y eso, aunque es un riesgo en algunas cosas, también abre oportunidades, porque abre oportunidades, por ejemplo, como cosas que se hablan en el Plan México, Plan de Desarrollo de México, como por ejemplo, aumentar la proveeduría nacional en la producción nacional. Esa es una oportunidad. Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? Ese es, digámoslo así, el quehacer de los que diseñan política pública. Es decir, para que tengamos una coherencia de la política que lleve a un México de mayor empleo, de mayor crecimiento, sostenible y con inclusión, que ese es el objetivo. Seguimos, por favor. La que sigue. En CEPAL hemos resumido, digamos, las 3 problemas estructurales más grandes que tiene la región. Cuando hablamos de problemas estructurales, y por eso los llamamos trampas, porque son circulares, se autorrefuerzan, es difícil salir de ellas. Estas 3 trampas resumen en gran medida los 3 grandes retos del desarrollo de América Latina. Por un lado, la baja capacidad de crecer, que como les decía, no es crecer por crecer, es crecer para generar empleos, crecer con estabilidad, con inclusión. La otra es la trampa de la desigualdad y baja movilidad y cohesión social. Si América Latina sigue siendo, México no es una excepción, sigue siendo una sociedad muy desigual. Muchas gracias, sí, senadora. Disculpen, voy al otro foro. Lo sé. Regreso. Muchas gracias. No, muchas gracias. No me despido. Muy bien. Les decía, hay una trampa de alta desigualdad, baja movilidad, y es toda América Latina. Y eso pone en riesgo, y es el reto quizá principal de nuestras democracias, cómo hacer sociedades más igualitarias, de mayor cohesión y con movilidad. Que la gente, que los jóvenes vean futuro, que los jóvenes se sientan parte de un proyecto nacional, que eso es fundamental para integrar a los jóvenes en una visión de futuro. Y el otro, la trampa de baja capacidad institucional y gobernanza poco efectiva. Es decir, ¿cómo hacemos para fortalecer las capacidades estatales para solucionar las trampas anteriores? Esos 3 retos son a los que nos estamos abocando desde la CEPAL con los países y lo que venimos a hacer acá. Es decir, conversar con diseñadores de política pública para resolver con visión de futuro estas cosas que no se resuelven en una legislatura, si se resuelven por lo tanto hay que tener visión de largo plazo, se resuelven en el largo plazo. Sigamos. Esta me la voy a saltar porque es lo que, digamos, pero quiero que veamos aquí lo del crecimiento. Aquí tenemos una gráfica, ustedes saben que en CEPAL producimos muchos datos, somos curadores de muchas encuestas, somos curadores de los datos de la región y velamos por la seguridad y la robustez de los datos. Hicimos desde el año 51 hasta el año 2023, es decir, muchos años de análisis del crecimiento de la región, y lo que vemos aquí por décadas en las líneas horizontales son los promedios de crecimiento de América Latina. Y lo que nos damos cuenta es que hemos venido perdiendo capacidad de crecer.
y eso se va a ver reflejado en la capacidad de generar empleos. Y por lo tanto tenemos un gran reto para los que diseñan política pública de cómo generar los empleos y los ingresos fiscales suficientes para dar el impulso que queremos y la direccionalidad que queremos al crecimiento y al desarrollo. Entonces, refleja, digamos, resume en números la trampa del bajo crecimiento. La siguiente. Aquí tenemos la inversión por regiones como porcentaje del PIB. Y lamentablemente, América Latina y el Caribe tiene una, y eso explica en gran medida la falta de crecimiento, una de las menores inversiones a nivel global. Por el contrario, Asia, uno de los mayores niveles de inversión. Por lo tanto, hay un trabajo en términos económicos que hacer para promover la inversión. Y la inversión es pública, es privada, es inversión extranjera directa, así es un conjunto. No es que el Estado lo tiene que hacer todo o el sector privado lo tiene que hacer todo. Y aquí hay un rol de la política muy importante. Si la política tiene que convocar, dar seguridad a las personas sobre el futuro de lo que queremos hacer. Es decir, convocar voluntades hacia una visión de Estado. Y eso es lo que generalmente promueve la inversión desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, aquí tenemos un reto, toda América Latina, de nuevo México no es la excepción. Sigamos. Y esto es lo que les decía, la generación de empleo. También, de muchos años atrás, lo que nos damos cuenta es que vamos perdiendo capacidad de generar empleo y eso es muy problemático. Sobre todo es un gran reto para una democracia, donde la esperanza, la inclusión es parte fundamental del mensaje de desarrollo. Seguimos. Y ahora vamos a hablar de las políticas de desarrollo productivo. Vamos a ver, las políticas de desarrollo productivo es ese liderazgo que toma el Estado para decir queremos caminar hacia un norte, hacia un lugar y queremos convocar a diferentes sectores económicos. En CEPAL nos gusta hablar de desarrollo productivo, no tanto de política industrial, porque en realidad estamos hablando de desarrollo productivo de los tres sectores principales, el primario, secundario y terciario. Estamos hablando de la industria, pero también estamos hablando de la agricultura y también estamos hablando de la minería y también de los servicios de innovación, de los servicios jurídicos, de la música, así, todo eso genera, aporta. Entonces, en realidad lo que estamos hablando es de una política productiva que convoque a todos los sectores. Por años predominó una idea de que el papel del Estado era no estorbar, que el papel del Estado era poner las reglas y que las cosas se iban a solucionar solas. Eso se ha visto superado en gran medida por la crisis de 2008, pero también por la historia. Lo cierto es que después de muchos años de reducción de capacidades y de liderazgo del Estado, nos damos cuenta que venimos perdiendo capacidad de crecer, venimos perdiendo capacidad de generar empleos. Por lo tanto, es necesario un nuevo rol del Estado de liderazgo y de dirección, ¿verdad? Y eso lo vemos en todos los países. Es decir, hay diferentes formas de hacer política productiva, que es convocar sectores, priorizar sectores que generen buenos empleos, crecimiento. Por supuesto, la pregunta es cómo se hace. Y por eso hablamos de los cómo. No pasar de los qué, todos sabemos que queremos desarrollo, todos sabemos que queremos empleo de calidad, que sea sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra propuesta se hace a través de políticas de desarrollo productivo. Las políticas de desarrollo productivo son eso, son políticas. Y como son políticas, tienen que diseñarse en espacios consensuados, tienen que diseñarse con diferentes actores y tienen que tener visión de largo plazo. Eso es fundamental para la política de desarrollo productivo. Es la direccionalidad del Estado en mover la economía hacia un norte, digamos, soñado y decidido por todos los ciudadanos. Sigamos. Esos son ejemplos, lo voy a pasar rápido, pero son ejemplos de este regreso. Es decir, China tiene un programa hecho en China para aumentar el contenido nacional de su producción, que se parece a la propuesta del Plan de Desarrollo de México, de aumentar el contenido de la producción. Entonces, como vemos, hay una convergencia de tendencias globales. Tenemos interés en que el sector productivo nacional
participe más del crecimiento económico nacional y también, por lo tanto, de las cadenas productivas. La Unión Europea ha renovado su estrategia industrial y en Estados Unidos, y aquí pongo cosas que son sobre todo del gobierno de Biden, pero voy a rápidamente decir cómo pega con el gobierno actual. Es decir, en el gobierno de Biden se usaron políticas como la Inflation Reduction Act, CHIPS Act, que son políticas de subsidios, mucho dinero público puesto para apoyar sectores específicos, sectores de los chips, energéticos, autos eléctricos, o sea, el Estado empujando fuertemente. Eso es la típica y tradicional política industrial. Eso es una buena y mala noticia. La buena porque es el regreso del Estado en la direccionalidad. La mala es que los países en desarrollo no tenemos esos volúmenes de dinero para decir yo subsidio, yo apoyo, yo direcciono. Entonces, ¿dónde está la capacidad del sector público para hacer política pública en países como los nuestros? En la política. Es decir, en las capacidades políticas para convocar voluntades hacia una dirección. Y eso es precisamente lo que se hace con la prospectiva. Decidimos un norte, decidimos hacia dónde queremos ir. Es pura capacidad política de convocar actores, convocar sectores, es economía política, es capacidad de convocar, y por eso varía de país a país. La economía política es distinta, los sectores tienen pesos relativos distintos, la forma de organización política es distinta, pero es política. Ese es nuestro principal activo para hacer política de desarrollo productivo. Y es cierto que la administración actual de Estados Unidos se está echando para atrás acá, pero está subiendo el volumen en otras políticas, en otros instrumentos, que son los aranceles, que también son una forma de hacer política porque protegen sectores productivos. Entonces, no es que hayan abandonado la política productiva, es que cambiaron los instrumentos. Y, de nuevo, luego vamos a hablar un poquito de instrumentos, es parte de nuestra reflexión. ¿Qué instrumentos tenemos en países de América Latina, México, para promover el desarrollo productivo? Seguimos, por favor. Saltémonos esta, que es una definición, y me gustaría ver, y la siguiente, pasemos a la siguiente. El desarrollo productivo, así como el desarrollo tiene que tener adjetivos, tiene que tener apellidos que digan, no es solo crecimiento, no es solamente aumentar el PIB, lo que queremos es que ese aumento se distribuya, queremos que ese aumento sea sostenible, sea inclusivo. Bueno, hago un paréntesis corto, pero muy importante. Yo aplaudo esta inclusividad que México ha promovido y que vemos en esta mesa con el liderazgo femenino, por ejemplo. Esa es la clase de desarrollo que buscamos y esa es la clase de desarrollo que queremos. Entonces, no es cualquier tipo de desarrollo. Es un desarrollo inclusivo, es un desarrollo sostenible y tiene que ser innovador, porque la tecnología cambia todos los días. Y entonces tenemos que ser capaces de estar innovando para estar en la frontera. Sigamos. Y con esto vamos a ir terminando. Los instrumentos. Aquí hay una lista de instrumentos clásicos de la política de desarrollo productivo. Formación de recursos humanos, ciencia, tecnología, banca para el desarrollo, financiamiento. ¿Cómo financiamos? ¿Cómo le decimos a las empresas, queremos desarrollar, no sé, tecnologías sobre el agua, sobre energía, y no hay financiamiento? Aquí hay países que han hecho grandes apuestas. Brasil ha hecho una gran apuesta con la banca del desarrollo. Yo creo que el tema del financiamiento es un tema muy importante, la infraestructura pública, etc. Y pongo los últimos dos que subrayé ahí, que son incentivos fiscales y política comercial, que son los clásicos que Estados Unidos ha estado utilizando. Yo creo, como les dije antes, que todos esos instrumentos existen en México, todos se están aplicando con diferentes niveles de intensidad, pero hay uno que es muy importante, que es esta alineación sectorial y regional con una visión consensuada. Y eso es política. Y ese es nuestro principal activo, eso es nuestra principal capacidad, poder convocar actores públicos, privados, los que hacen innovación, ONGs, universidades, con objetivos comunes de largo plazo. Sigamos. Aquí señalo dos mecanismos, pueden haber muchos más mecanismos de hacer esta convocatoria para gobernar la política de desarrollo productivo. Pero me gusta señalar estos dos, sobre todo el primero, iniciativas clúster, porque es algo que en México existe y funciona muy bien. Y ya existe legislación y ya existe regulación. Entonces, tenemos en México muchos clústeres que funcionan de maravilla. Es decir, son ejemplo para otros países. Entonces, este es un mecanismo, por ejemplo, típico de cómo funciona
la capacidad de gobernanza de una política pública con pocos recursos fiscales. Es decir, cómo convocamos, cómo se ponen de acuerdo las partes, cómo gobernamos juntos una política pública. Todos conocemos diferentes clústeres en México, el aeronáutico en Querétaro, por ejemplo, existen también en el norte del país, existen agroindustriales. Entonces, esto es muy importante porque nos dice, se puede hacer política pública de desarrollo productivo con pocos recursos, donde la fuerza de la dirección está en la capacidad política, en la gobernanza. Nuestro secretario ejecutivo tiene una frase que a mí me gusta repetir y es que no ponemos todo el esfuerzo en la mano invisible del mercado ni en la mano visible del Estado. La magia está en el proceso en que ambos se ponen de acuerdo para trabajar juntos con objetivos de largo plazo. Si seguimos, por favor, para ir terminando. Como les decía, con esos cambios globales tenemos que hacer política pública que responda, que tenga capacidad de hacer prospectiva, como nos va a explicar nuestro secretario ejecutivo adjunto, con visión de futuro. Además, es importante que la toma de decisiones sea una toma consensuada con muchos actores, porque si no, no se puede hacer prospectiva. Podríamos caer en el error de saberlo todo y por lo tanto nos vamos a equivocar, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, lo que les decía, ningún caso exitoso ha sido liderado por la mano invisible del mercado. Aquí en realidad la magia está en cómo hacemos un proceso de diálogo para diseñar la política pública. Y finalmente la última, por favor. En CEPAL estamos proponiendo, por lo tanto, esto es un gran resumen de nuestras propuestas, pero digamos, estas son quizá nuestras principales propuestas. 11 grandes transformaciones que van desde la inclusión, desde atención a la sostenibilidad. No vamos a hablar de todas, son 11 grandes áreas que transformarían, digamos, el modelo de crecimiento y desarrollo. Pero quizá lo más importante de nuestra propuesta es rediseñar la gobernanza de las políticas de desarrollo productivo. Es decir, lo más importante, el éxito que hemos ido encontrando es cómo se diseña la gobernanza, y por eso pongo el ejemplo, subrayo el ejemplo de los clústeres, que es un ejemplo de gobernanza, ¿verdad? Por otro lado, fortalecer las capacidades de los estados. Hablamos de capacidades top, técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Políticas, lo que les estaba hablando, la capacidad de consensuar, la capacidad de aglutinar. Pero las prospectivas que vamos a hablar ahora, las capacidades de hacer planes de largo plazo con visión de futuro consensuados. Lo que llamamos gobernanza experimentalista, es decir, tener la capacidad de, en forma iterativa, ir avanzando e ir ajustándonos según las necesidades. Y la gobernanza anticipatoria, que es precisamente esa visión de futuro, atendiendo los cambios y teniendo un plan nacional consensuado que mueva las voluntades, y ahí es la capacidad política de diseñar un plan de futuro de largo plazo, tecnológico, social, que convoque a todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa es nuestra visión, senadora García. Les agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias. Ha llegado también el senador Emanuel Reyes Carmona, que es integrante de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, pero también preside la Comisión de Economía del Senado de la República, así que está aquí. Y damos paso a la siguiente exposición con el señor Javier Medina, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, quien junto con Freddy Vargas Lama, director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Pero el tema que se va a tocar es el de capacidades para la gobernanza anticipatoria y la prospectiva legislativa, enfoques, mecanismos y herramientas para fortalecer la innovación y adaptación de las instituciones
de gobierno. En beneficio del tiempo, les pasaré el currículum de cada uno de nuestros expositores, que es formidable, y le damos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los participantes de este espacio. Quisiera comenzar con un saludo del secretario ejecutivo de la CEPAL, el doctor José Manuel Salazar Sirinac, y un agradecimiento muy cálido a la doctora Amalia García Medina, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar sobre la necesidad de abrir estos espacios, a la doctora Susana Harp, quien lidera el tema de ciencia y tecnología, la doctora Verónica Camino, el señor presidente de la Comisión Económica del Senado, a todos los asistentes. Para nosotros realmente es un honor estar acá en compañía de las personas que tienen a su cargo el seguimiento de los ODS, el Instituto Belisario Domínguez, y sobre todo nos gusta mucho el rol de liderazgo de las mujeres, porque precisamente, les tenía un comentario, yo tuve la enorme fortuna de estudiar con Eleonora Barbieri Mazzini, que ha sido reconocida como la mujer más importante en el campo de los estudios de futuro, casi fundadora y ella me decía en conversaciones muy personales que las mujeres tienen la sensibilidad y la apertura precisamente porque entienden el rol de lo intergeneracional, mientras que nosotros nos creemos más dueños de la coyuntura y pensamos más en el poder duro. Las mujeres tienen esa capacidad de suyo de ver hacia adelante y de ver intergeneracionalmente. No es casualidad que estemos en este sentido conversando. Entonces, agradezco también a Jorge Mario porque nos ha dado un contexto que es muy importante. Yo voy a argumentar mi presentación en 3 partes. Siguiente, por favor. Primero voy a referirme al tema del contexto, un poco para comentarles por qué Naciones Unidas y CEPAL estamos acá. Después vamos a hacer un poco de pedagogía en términos de aclarar qué significa anticipación, perspectiva legislativa y gobernanza anticipatoria, que creo que esto es importante para después ya desarrollar las capacidades que necesitamos, definirlas, bajarlas a tierra con indicadores y con ejemplos para que podamos hilar el punto. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros estamos actualmente, rápidamente, en un contexto, en 2024, las Naciones Unidas convocaron al Pacto del Futuro, se firmó la Declaración de las Nuevas Generaciones. Naciones Unidas viene con una reflexión de la necesidad de adaptar la organización a las realidades del cambio contemporáneo, y eso generó un programa que vamos a ver ahora, se llama Naciones Unidas 2.0, que señala esas capacidades esenciales. Y ya Jorge Mario les contó la tercera trampa del desarrollo, que es esta en la que estamos, no solamente del bajo crecimiento y la alta desigualdad, sino la debilidad institucional y la baja gobernanza que tenemos, y que autorrefuerza los problemas de las trampas de bajo crecimiento y de alta desigualdad. Y el remedio que nosotros vemos es precisamente la necesidad de elevar las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Básicamente es el resumen de la primera parte. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo importante de esta iniciativa que tenemos conjunta con el Senado de México y que nace también esta iniciativa de crear comisiones parlamentarias de futuro de la mano del Parlamento chileno y del Parlamento del Uruguay? Básicamente lo que nosotros estamos viendo es la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para acelerar y dar cumplimiento cabal a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que fue convocada participativamente y fue liderada por múltiples agentes, múltiples actores del desarrollo público, privado, académico, social, y que llegaron a este consenso. Y que en América Latina tenemos la noticia de que si seguimos como vamos, lograríamos aproximadamente el 22% de esos objetivos al 2030. La tercera parte está prácticamente, no creemos que se puedan lograr, y el resto depende de las acciones que tomemos en estos próximos años. Con esa preocupación,
Naciones Unidas convocó en 2024 al Pacto por el Futuro, hizo la Cumbre por el Futuro y puso el acento en la necesidad de abordar algunos temas que habían quedado un poco por fuera de los ODS, como son el tema de paz y seguridad internacional, por las razones que todos conocemos, la cooperación en ciencia, tecnología e innovación y la gobernanza global. Entonces, en este contexto se subraya la gobernanza anticipatoria como la necesidad de incorporar sistemática y perdurablemente la perspectiva en el quehacer público en todos los niveles de gobierno, para que se vuelva una herramienta que permita conectar gobierno tras gobierno alrededor de políticas de Estado, o sea, a grandes problemas, grandes soluciones. Siguiente, por favor. Entonces, en la Declaración de las Generaciones Futuras, que por alguna razón ha pasado un poco desapercibida, pero que es fundamental, las Naciones Unidas llaman a impulsar el cambio hacia la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, que las generaciones actuales asuman las responsabilidades con las generaciones futuras que todavía no han nacido y que se promueva el respeto a los principios de esta declaración mediante la educación, la formación y la información. La de los niños, niñas y adolescentes entiendan y puedan visualizar la relevancia de lo que está en juego hoy. Y esas decisiones que se tomen hoy realmente podamos ver su impacto sobre las generaciones actuales y futuras. Y el planteamiento del secretario general, que es un mensaje de urgencia, es que tenemos una sola oportunidad, que es aquí y ahora, por todos los temas también que conocemos, que ponen en juego el riesgo existencial del planeta, no solo por el cambio climático, sino por todas las trampas que estamos viendo en todas partes. Entonces, allí viene un factor fundamental, que es el rol que pueden jugar los estados, las organizaciones internacionales, las personas y las entidades públicas y privadas para asumir esos deberes y responsabilidades con las futuras generaciones. Siguiente. Dicho esto, en Naciones Unidas también se aplica el remedio en casa, es decir, se generó el programa de Naciones Unidas 2.0 para acelerar lo que llamamos el quinteto del cambio, que es un conjunto de capacidades para poder abordar esta transformación epocal. Estamos en un cambio de época significativo hacia los próximos 25 años. Y esas capacidades tienen que ver con el poder de los datos, con el tema de la transformación digital, con la perspectiva estratégica, la innovación y lo que vamos a llamar las ciencias del comportamiento. Y es importante esta interdependencia porque la perspectiva no va sola, va de la mano de la innovación y de la base fundamental de análisis que dan los datos y la transformación digital. Y aunque hagamos buena perspectiva, hay que convertirla en cambio y para eso está entonces las ciencias del comportamiento. Ya se creó un laboratorio de futuros, una serie de redes muy dinámicas, entonces nosotros estamos tratando de hacer lo que estamos diciendo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que quería es reflexionar un poco sobre qué significan las trampas. Las trampas que estamos viendo de muchas décadas, ¿sí? De bajar nuestro desempeño y crecimiento, de habernos estancado en el tema de la desigualdad y de ver el deterioro ambiental, significan que nosotros en América Latina hemos seguido una senda, un camino de más de lo mismo o de mejor de lo mismo, ¿cierto? O sea, los eventos pasan, el mundo cambia, pero nosotros no necesariamente cambiamos ni nuestros modelos mentales ni nuestros comportamientos colectivos. Y eso hace relevante el rol de los congresos. Voy para allá. ¿Por qué? Porque los congresos son un espacio privilegiado para el diálogo social y político. Los congresos determinan la nueva agenda legislativa y la nueva agenda pública. Son también el espacio del relevo generacional en la toma de decisiones. Son quienes convocan realmente sobre el futuro de la nación. Los gobiernos pasan, ¿cierto? Los congresos permanecen, se renuevan, pero son el espacio para pensar las alternativas y desencadenar las respuestas institucionales. Obviamente, hay que combinar con esto un monitoreo permanente del cambio y también unos espacios experimentales que llamamos los laboratorios. Entonces, los congresos también tienen un rol en el desarrollo de las capacidades de respuesta a todo este fenómeno que estamos viendo y tienen el liderazgo principal para abrir, para propiciar estos elementos de debate público, de aprendizaje colectivo que ayuden a articular la anticipación con la acción. Por eso es que estamos aquí. Siguiente, por favor. Entonces, frente a eso,
la CEPAL cada 2 años propone un documento principal que es el que rige el periodo de sesiones para los siguientes 2 años, y en Lima, en agosto del año pasado, el doctor José Manuel Salazar presentó este texto que se los recomiendo, que lo puedan descargar gratuitamente en nuestro sitio web, donde como en continuación al que fue presentado en 2022, que hablaba sobre la transformación del modelo de desarrollo, aquí ponemos el acento en la gestión de las transformaciones, lo que llamamos las transformaciones indispensables y que es lo que refirió ahora Jorge Mario. Y en ese sentido, el rol de las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Entonces, ahí es donde cerramos y estamos en este momento. Sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos entonces esto de los cómo y cómo podemos trabajar? En una metáfora muy sencilla, pues uno podría decir, todo eso es lo mismo, anticipación, perspectiva legislativa, gobernanza anticipatoria, eso me suena lo mismo. Pero si hacemos la metáfora, yo les diría, es como un juego donde hay jugadores, hay cancha, hay pelota. Pero ahí ustedes ven que hay cancha de fútbol, cancha de balonmano, canchas de todo tipo, de tenis, todos tienen pelota, todos tienen jugadores, todos tienen un espacio donde jugar. Entonces, el hecho de distinguir estos conceptos es importante para ver el rol que nosotros jugamos. Lo significativo de esto es que las respuestas nuestras para poder, como les decía, empatar el partido de los ODS y el ritmo tan lento de cumplimiento, tiene que ver con que veamos que es multidimensional el juego. El juego es desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, ¿cierto? Pero tenemos unos mensajes muy importantes. Ya les mostró Jorge Mario la curva de descenso del crecimiento económico. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 10 años, 2014, 2023, 2024, crecimos a un 0,8-0,9%. Es decir, prácticamente, me gusta decir la metáfora de una bicicleta estática. Mucha actividad, pero permanecemos en el mismo lugar. Y eso nos condujo a una década perdida, más perdida que la de los 80, que fue al 2%. Entonces tenemos la responsabilidad de evitar en este instante, este momento histórico, una nueva década perdida en el desarrollo productivo. En el desarrollo sostenible tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta por el riesgo existencial. Y en el tema de la desigualdad tenemos que producir bienestar y calidad de vida, que es lo que respaldan las democracias. Sin confianza de los ciudadanos no podemos garantizar la continuidad de la democracia. Entonces, en esta reconfiguración que bien planteó Jorge Mario, estamos viendo un cambio de época, donde se requiere otra vez un pensamiento de largo plazo y al mismo tiempo enfrentar los entornos volátiles. Ayer teníamos una conversación muy ágil y muy cálida con el rector de la UNAM y precisamente poníamos el ejemplo que la UNAM fue un gran propósito colectivo, el desarrollo urbano de Ciudad de México, la transformación que generó, ¿cierto? Fue hecho por una generación que pudo estar a la altura de los cambios que se requerían en el momento. Pongo el ejemplo porque en los años 50, cuando se genera el campus, mucha gente decía que no era viable que se duplicara la población estudiantil y se duplicó precisamente en esa década. Es decir, esa gran jugada estratégica tuvo una gran visión de largo plazo y yo no veo por qué en esta época no podamos retomar esta necesidad de pensar y al mismo tiempo afrontar los entornos volátiles. Entonces vamos al tema de las definiciones. Entonces, siguiente, por favor. Para que veamos un poco como en un juego de muñecas rusas, ¿cierto? La que está más adentro es la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de explorar el futuro, de pensar el futuro. Eso es lo que quiere desencadenar la UNESCO con lo que llaman la alfabetización de futuros, que todo mundo tenga esa capacidad. Y ustedes seguramente se preguntarán, pero bueno, eso es natural. No, hoy no es natural. ¿Por qué? Porque quienes viven en la urgencia y quienes viven en el reino de la necesidad y están en la supervivencia no pueden pensar a largo plazo, tienen que pensar el día a día, ¿cierto? Entonces muchas veces se dice que el futuro es como un lujo y no es un lujo, es una necesidad. Ese es el tema más básico. ¿Qué sería la prospectiva? Es una disciplina académica, ¿cierto? Es tomar esto en serio a través de métodos, procesos, sistemas
fundamentos éticos, conceptuales, prácticos, de todo tipo para estudiar el futuro de manera sistemática. Entonces aquí nosotros no tenemos ninguna bola de cristal ni nada que se parezca. Lo que tenemos es capacidad de procesar información, de generar hipótesis de futuro y de pensar alternativas. El oficio de nosotros no es predecir eventos específicos, es poner a pensar a la gente en torno a las escogencias para su futuro común. Entonces eso nos pone en un plan de tomar esta seriedad como una disciplina de conocimiento, más que una caja de herramientas, si bien terminamos en las herramientas. ¿Qué sería la perspectiva legislativa? Sería la que anticiparía y comprendería los posibles escenarios futuros que informan y mejoran el proceso de creación de leyes. Entonces ahí le ponemos un foco al asunto. ¿Y qué sería la gobernanza anticipatoria? Aplicaría la anticipación en la toma de decisiones públicas en todo el espectro, ¿cierto?, administrativo, a todos los niveles. Entonces, la perspectiva legislativa sería un subconjunto del tema mayor, que sería la gobernanza anticipatoria. Voy a desarrollar un poco esto porque esto nos va a permitir ir más rápido más adelante. Entonces, en sencillo, ¿qué sería la anticipación? Explorar los futuros. No el futuro, los futuros posibles, probables y deseables. ¿Qué sería la prospectiva? Sería prospectiva, es anticipación más acción, no solo la anticipación. Y esa conexión de anticipación con acción depende de los decisores, depende de las capacidades institucionales para materializar esos futuros posibles. ¿Qué sería la prospectiva legislativa? La prospectiva más la creación de leyes. Y fíjense que esto es bien interesante, está en juego la nueva agenda legislativa. La doctora Susana nos hablaba de esa tragedia del ritmo del cambio, donde la velocidad tecnológica va a 1000, mientras que la adaptación legislativa va mucho más parsimoniosamente. Entonces, esos ritmos, esas capacidades de armonización dependen fundamentalmente de los congresos, y por eso hoy está en el punto, el foco, la mira, el rol de los congresos para armonizar esos ritmos de cambio y para tratar de darle sentido a tantos cambios paralelos y simultáneos que tienen los países. Y se está haciendo con éxito en muchos países, pero eso se lo voy a contar en la segunda parte después del descanso. Por ahora es un poco la fundamentación, además para que se queden aquí, ¿cierto? Bueno, entonces, por último, ¿qué sería gobernanza anticipatoria? Sería prospectiva y política pública en todos los niveles. Entonces, lo digo para que lo memoricemos, para después ver las capacidades que están en juego. Siguiente, por favor. Entonces, tercer resumen. ¿Qué es anticipación? Es la acción de mirar para adelante. ¿Qué es prospectiva? Es una disciplina que estructura una reflexión sistemática y organizada. ¿Qué es la perspectiva legislativa? Es un enfoque estratégico que busca ayudar a los legisladores a prepararse para el futuro creando leyes que sean más robustas, que sean capaces de responder a los desafíos venideros. Esto no es nuevo, ¿sí? Las tradiciones de usos de la perspectiva en los congresos datan de los años 60, ¿sí? Y hay especialistas que vieron estos temas en los 70, en los 80, en los 70s y 80s, el Congreso de los Estados Unidos fue paradigmático en ver estos asuntos ligados a la ciencia y la tecnología y el presupuesto de la nación. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ganar una carrera, ¿sí?, armamentística, etcétera, y dependían de esos elementos. Y muchas de las metodologías que hoy tenemos son herencia de esa época. Entonces, finalmente, ¿qué sería la gobernanza anticipatoria? Sería la aplicación de la perspectiva en el gobierno para una gestión más efectiva y orientada hacia el futuro, para que esto no se quede solo en anticipación. Por eso el tema de las palabras gobernanza anticipatoria tienen sentido. Siguiente. Entonces, ¿por qué la acción legislativa anticipatoria es crucial? O sea, no solo la que mira el presente, sino la que mira hacia adelante para estar mejor preparados, tomar mejores decisiones, contribuir al diálogo, superar las trampas del desarrollo, aprovechar las oportunidades que están surgiendo, que es lo que llamamos las oportunidades emergentes del momento, fortalecer la democracia y promover algo muy importante, que es la cultura del aprendizaje continuo. Muchas veces la gente dice, pero ¿para qué botan tanta corriente si las cosas van a cambiar?
Entonces nosotros decimos, precisamente porque van a cambiar y tenemos que estar preparados, es que tenemos que estar reflexionando en el cambio de luces, largo plazo y corto plazo. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, con todo esto, ¿cuáles son esas capacidades que necesitamos? Yo aquí quiero ser muy franco porque esa es la pregunta que nos hicieron y es la pregunta que queremos responder antes de hablar del estado del arte. Entonces, ¿qué capacidades están en juego? Siguiente, y gracias. Bueno, las personas, como decíamos en el núcleo de las muñecas rusas, está el pensamiento a largo plazo, pensamiento sistémico, creatividad y pensamiento imaginativo, capacidad de análisis de tendencias, capacidad de hacer escenarios, visión estratégica, facilitación y comunicación, capacidad de adaptación, habilidad para el trabajo interdisciplinario y ética. ¿Sí? En la maestría de Prospectiva e Innovación en la Universidad del Valle, en Colombia, el primer curso es Ética y Escuelas de los Estudios del Futuro. Porque con el futuro no se juega. El futuro tiene implicaciones con toda la ciudadanía en el largo plazo. Entonces, en esa formación de Leonora Mazzini, decía, aquí están en juego las visiones de futuro, los valores y las capacidades. Entonces, ya en el segundo piso, ya no de los individuos, las personas, sino ya socialmente, ¿qué serían las capacidades prospectivas? Son las que ayudan a navegar en este mundo cambiante, ¿sí? Y construir un futuro deseado. Entonces nos permiten anticipar y comprender y dar forma a esos futuros que están surgiendo hoy. Entonces, siguiente, ¿cuáles serían esas capacidades? Bueno, primero, digamos, nuestro corazón, nuestro core, es anticipar los cambios, ¿cierto? Las tendencias, todos los señales débiles, los asuntos de baja probabilidad y alto impacto, etcétera. Las disrupciones, ¿sí? A nosotros nos interesa todo lo que nos pueda impactar. Y es como en un juego de ajedrez, nosotros vamos a mirar los impactos de las jugadas que siguen. O sea, el futuro no es volátil, no es el día de San Blando que no tiene cuándo. Es a dónde nos llevan las decisiones que tomamos o no tomamos en el presente. Muy bien, y para eso están las herramientas. El segundo es comprender la complejidad. Sí, la doctora María lo dijo, la doctora Susana lo dijo, Jorge Mario lo dijo. ¿Qué es la complejidad? Es la exacerbación del cambio. Es no solamente la explosión en el sentido de el ritmo de cambio y la velocidad del cambio, sino en el contenido del cambio, ¿cierto? Y las interconexiones que eso genera. Entonces, ¿para qué usamos nosotros la prospectiva? Para reconocer la incertidumbre, iluminarla porque no se va a agotar y para explorar la ambigüedad. ¿Qué sería la ambigüedad? Son los futuros no determinados, aquellos que están ocurriendo hoy y que era muy difícil de imaginar. Y lo estamos viviendo precisamente de la pandemia para acá, y están en juego en el tema de ciencia y tecnología. Nosotros vamos a una época donde estamos viendo ya cosas que no habíamos sospechado que pudieran llegar a pasar. Esos futuros no determinados, sí, altamente complejos y ambiguos, es la razón de ser de algo que llamamos las ciencias de la complejidad, que miran lo extremadamente improbable. Y hay que pensarlo. Siguiente, por favor. Bueno, tomar decisiones informadas, que ya lo hemos dicho, y fomentar la innovación. Y la innovación legislativa es el tema, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora sí, prospectiva legislativa. Entonces, la anticipación del futuro en el ámbito legislativo tiene que ver con identificar tendencias de todo tipo, políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales, científico-tecnológicas, para ver eso cómo puede incidir en las leyes en el futuro. Pero no con el ánimo de predecir futuros específicos, sino de ver escenarios e implicaciones estratégicas de los escenarios. En esta época que es tan difícil y turbulenta, yo me he dado la tarea de ver trabajos históricos que se hicieron en prospectiva en los 70s, cuando todo el problema norte-sur, después en los 90, cuando todo el tema de los límites de la competitividad, y los escenarios nos muestran caminos, no nos dicen eventos específicos, pero nos ayudan a entender los caminos y las rutas. Muy bien. Ahora, el tema de informar la toma de decisiones, ¿qué significa en el ámbito legislativo? Sería producir información valiosa para los legisladores y comprender esos desafíos y oportunidades de país que podrían surgir. Muy bien. Desarrollo productivo, inclusivo y sostenible.
y para que esas leyes sean más relevantes, más efectivas y más adaptables a los cambios futuros. En junio del año pasado, cuando lanzamos la red de comisiones de futuro, participó la doctora Blanca Alcalá y ella nos hablaba del tema de la dificultad en la productividad legislativa aquí en el Senado. Una multiplicación de leyes, etcétera. Son temas que requieren coordinación, ¿cierto? Y esa coordinación se facilita cuando hay visiones compartidas de futuro, que no son visiones unánimes, sino compartidas, donde hay unos núcleos, donde hay acuerdos colectivos. Ahora bien, el enfoque a largo plazo, ¿para qué sirve en la perspectiva legislativa? Es para poder mirar las implicaciones a largo plazo de las legislaciones actuales. Una figura que se inventó en Finlandia, se llama el defensor de las nuevas generaciones, que es la persona que está en el Congreso, que analiza cada ley, qué consecuencias puede tener para las decisiones futuras. Y que es algo que retomó el secretario general en todo este desarrollo que ha tenido el UN 2.0 para tratar también de que hayan figuras como informes anuales, como defensor también de las nuevas generaciones en el ámbito de Naciones Unidas, que son discusiones que ya se están moviendo y que son bastante importantes. Entonces la idea es que las leyes sean más sostenibles, que contribuyan al bienestar de las generaciones futuras. Por eso el enfoque de largo plazo. Siguiente. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, póngame ejemplos, a ver. Listo, vamos a ver los ejemplos. Anticipación de escenarios futuros. Por ejemplo, la legislación sobre vehículos autónomos, ¿sí? Y el impacto sobre el empleo y la infraestructura de México. Bueno, las leyes sobre el cambio climático, que requieren proyecciones científicas a largo plazo y muy largo plazo. Regulación de la inteligencia artificial, que considera posibles aplicaciones y riesgos futuros. Y ahí hay una serie de indicadores que no los voy a alcanzar a explicar, pero que pueden darles a ustedes la idea de cómo se puede materializar eso. La presentación les queda. Segundo tema, análisis de impacto legislativo. Por ejemplo, la evaluación del impacto económico de una reforma fiscal a largo plazo. Y uno dice, pero eso sí se da. Sí, la OECD tiene estudios de países a 2060 de impactos fiscales. Bueno, análisis del impacto social de una ley, por ejemplo, de inmigración. Estudio del impacto ambiental de un proyecto de infraestructura. Y ustedes lo pueden medir. Número de evaluaciones de impacto realizados antes de la aprobación de leyes, calidad y profundidad de los análisis de impacto de las leyes, uso de metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo para esos impactos, etc. Todo esto se puede materializar. Siguiente, por favor. Flexibilidad y adaptabilidad como factor crítico de éxito de la perspectiva legislativa. Ejemplos. Leyes que establezcan marcos regulatorios flexibles para la innovación tecnológica. Tuve la oportunidad hace unos años de trabajar con MinCiencias de Colombia en esto de los nuevos marcos legislativos en ciencia y tecnología. Ustedes no se imaginan la cosa más apasionante que hay. Y Japón, España, Alemania, muchos países tienen ya estos elementos armados, ¿sí? Legislación que permita ajustes en presupuestos públicos en respuestas a crisis, leyes que incorporan mecanismos de evaluación y retroalimentación para mejora continua. Todo esto se está introduciendo y yo sé que en las administraciones públicas latinoamericanas somos los campeones de la inflexibilidad, pero esto también cambia, ¿cierto? Hay figuras que se están dando en muchos países, ejemplos, contratos nación-región, acuerdos intersectoriales, formas de coordinación. Entonces, las inflexibilidades del presente también son asunto del Congreso, ¿cierto? Y son asunto de debate público. Finalmente, visión a largo plazo. Escúchame un segundito. Pongamos ejemplos. Legislaciones sobre pensiones, considerando la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Ya perdimos el bono demográfico en América Latina. Vamos hacia el envejecimiento del envejecimiento. Cada vez la pirámide poblacional se invierte, ¿cierto? Y cada vez va a haber más personas de 50 y 60 años que van a pasar, ¿cierto?, a niveles y estadios de enfermedad diferentes. Eso vale plata, ¿quién lo va a financiar?, etcétera. La famosa economía plateada, en fin, ahí está en juego esos elementos. Leyes de protección ambiental, que son por todos conocidos, políticas de inversión en educación e investigación con visión de largo plazo. Eso es lo que me encanta de poder sentar aquí varias comisiones al mismo tiempo para que vean esa interdependencia. Y por último, el eslabón perdido de esto, siguiente por favor, lo que más nos cuesta, y hay que decir la verdad,
es la participación y el diálogo social, que tiene que ver con los mecanismos de audiencias públicas para discutir leyes, por ejemplo, leyes de educación, o creación de plataformas en línea para recibir comentarios sobre proyectos de ley, o inclusión de representantes de la sociedad civil en comisiones legislativas. ¿Quiénes son los campeones de esto? El Parlamento Europeo. Y han venido creando cualquier cantidad de formas de participación e inclusión, y esos son ejemplos reales que están al alcance de todos. Y eso también se puede medir. Siguiente, por favor. Terminamos con la gobernanza anticipatoria. Entonces, ¿qué está en juego? Pues la respuesta tardía de los gobiernos a los problemas más importantes, la carencia de metodologías descentralizadas, porque lo que necesitamos ahora es que esas capacidades estén distribuidas en la sociedad, no que sean el monopolio de un pequeño grupo o de una unidad de poder y decisión. No, esto tiene que ser cada vez más descentralizado, y México es un país propicio por el nivel de desarrollo territorial que tienen en las diferentes regiones. Está en juego la falta de soluciones adaptadas a los diferentes contextos políticos e institucionales. Esa inflexibilidad viene de una época también donde creíamos que todo tenía que tener el mismo metro. Hoy en Colombia el Congreso está tratando de legislar para que el proceso descentralizador no sea el mismo para diferentes categorías de municipios. Claro, porque la gran ciudad es muy distinta al pequeño poblado, pero la fórmula es igual para todos. Entonces, hay momentos de cambio y este es uno de esos. Entonces, las aplicaciones de la gobernanza anticipatoria son múltiples: al sistema global, a la gobernanza territorial, a la ciencia y la tecnología, a la perspectiva estratégica en las instituciones, a la ciencia de datos, bueno, en fin, todos los elementos de toma de decisiones. Dale. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades gruesas, societales, de los países en su conjunto? Pensamiento estratégico, flexibilidad y adaptabilidad, colaboración y participación, comunicación efectiva, evaluación y aprendizaje continuo, capacidad de análisis de datos, liderazgo visionario, gestión de riesgos, ética y responsabilidad. Pero México, les cuento, ha sido líder de los estudios de futuro. En los años 60, 70, 80, nosotros en Colombia aprendimos de los grandes pioneros, ¿sí?, de la Fundación Javier Barros Sierra, de la UNAM, del TEC, etc. TEC tuvo la primera maestría en perspectiva estratégica del continente, por ejemplo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades claves? Con esto acabamos. Todas las de anticipación y prospectiva, ¿sí?, flexibilidad y adaptabilidad, colaboración, comunicación efectiva, evaluación y aprendizaje continuo. ¿Cuáles serían los ejemplos? Gobiernos que ajustan sus políticas públicas en respuesta a crisis inesperadas. Caso, lo que vivimos todos con el COVID, que no era solamente un tema sanitario, era económico, social, era, bueno, todo un shock global. Otro ejemplo, un parlamento que implementa un sistema de monitoreo y evaluación para medir el impacto de sus leyes a largo plazo. Entonces, aquí está en juego esa capacidad de respuesta a cambios inesperados, ¿sí?, pero también la capacidad de involucrar y conectar con la ciudadanía. Última, por favor. Bueno, también está en juego transparencia y rendición de cuentas, eficacia de los mecanismos de evaluación, adaptabilidad de las políticas públicas, ¿cierto? Entonces, aquí está la evaluación de la capacidad para gestionar crisis de los gobiernos, la medición del nivel de participación ciudadana en la elaboración de los planes de desarrollo urbano, nacionales, sectoriales, etcétera. La transparencia en la gestión de recursos públicos, sobre todo en los temas estratégicos que concentran el Pareto, pues, de la nación, 20% que explica el 80% de las cuestiones, y también en temas que lo vemos en el plan de desarrollo aquí, del impacto en la reducción de la pobreza, que es finalmente uno de nuestros grandes objetivos. Entonces, con esta presentación hemos tratado de acercar esta terminología y estas situaciones para más adelante contarles ya los casos más específicos y el estado del arte en América Latina. Pero si no los tenemos así en tensión, se nos van y la idea es que se queden, ¿vale? Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Continúa Freddy Vargas Lama, quien es director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad de Externado en Colombia.
Gracias. Muchísimas gracias, senadora, y en realidad quisiera… Sí, perdón. No vi que estaba la senadora Jacob Polemski, llegó hace unos momentos. Ella hace ya… lleva toda la exposición de Javier Medina, la tiene completa. Ella es presidenta de la Comisión Asia-Pacífico y además viene del sector privado, fue presidenta de Caracintra y entonces es una mujer que forma parte de esto que ustedes decían, de estos vínculos y alianzas que debemos hacer. Muchas gracias. Perdón. Imagínense, senadora, muchísimas gracias. Y primero quisiera saludar a los señores, la señora senadora, los señores senadores que están aquí con nosotros, los señores diputados que están también acompañándonos y a todo el público. Muchísimas gracias por estar aquí. Mis comentarios en realidad van a ser bastante breves, dado de que nuestro secretario ejecutivo adjunto, fuera de ser una figura muy destacada política en Latinoamérica, pues es un académico. Así que ya él les ha resumido muy bien lo que nosotros aportamos, lo que damos en el tema de academia, pero yo creo que esto es importante tanto para todos los roles que tenemos en la sociedad. A mí me ha tocado estar en los tres lados, en el sector privado, en el sector público, donde he sido funcionario tanto en mi país de origen como multilateral y también en la academia. Pero yo quería dejar unos cuantos puntos adicionales a los que ha mencionado el doctor Medina en su presentación, que creo que son de fundamental importancia. Primero, quisiera que entendamos la magnitud de esto. Esta es una nueva forma de pensarnos institucionalmente para la construcción de los marcos institucionales de los países, los marcos normativos, los marcos legislativos que tenemos en los países. Cuando a Carl Sagan, que muchos de ustedes lo conocen, al gran científico norteamericano, lo llamaba el Senado norteamericano y le decía: doctor Sagan, ¿tenemos futuro como humanidad? Se estaba enfrentando a un desafío enorme, si se dan cuenta ustedes. Pero cuando el año pasado el Parlamento de Finlandia llama otra vez a sus científicos y les dicen: señores científicos, díganos, ¿vamos a tener futuro para nuestros jóvenes en el trabajo con tanta máquina que está viniendo o no? Si se dan cuenta, son preguntas profundas que se hacen, porque si es que nosotros no diseñamos nuestros aparatos institucionales desde las normas y las leyes que vamos a necesitar al futuro, no vamos a poder responder a estas necesidades que tiene la sociedad. Así de fuerte es esto. Y por eso es que hoy en día los parlamentos más importantes del mundo están fuertemente comprometidos en la creación de comisiones de futuro que apoyen la creación de leyes con miradas multitemporales que mencionaba Javier. Con estas miradas que no solamente son de largo plazo, sino que tienen tres niveles: corto, mediano, largo plazo, que pueden ser flexibles, que pueden responder a los desafíos de presente, pero también a los desafíos de futuro. Y justamente en eso yo quería hacer hincapié en un par de las cosas que nos ha dicho Javier, como por ejemplo el tema de los marcos legislativos adaptativos, que es parte de las búsquedas que se tienen con la creación de las comisiones de futuro. Porque cuando nosotros tenemos un marco legislativo que es capaz de adaptarse y es resiliente a futuro, nos puede ayudar a enfrentar desafíos que son cambiantes en un mundo que es incierto y complejo. Ambas cosas son claves hoy en día. La incertidumbre, porque no tenemos idea dónde derivan los fenómenos, y la complejidad, porque cada vez tenemos más piezas que ver y sacar segundas y terceras derivadas de cualquier decisión es súper difícil, como saben ustedes. Yo quiero
enfatizar en 4 puntos que se están viendo desde el soporte que está dando la Academia Internacional a los parlamentos y por qué estas cosas sirven. Y yo quisiera solamente incidir en estos 4 puntos que son adicionales a todo el gran marco que les ha presentado Javier, y que en estos puntos yo quisiera que tengamos unos pequeños acápites que podamos ver. El primer punto es la capacidad de generar regulación adaptativa y resiliencia institucional. ¿Por qué es importante? Porque el tema es que hoy en día más que nunca necesitamos marcos institucionales que sean fuertes en cuanto a la capacidad de respuesta para los cambios. Y el gran tema, esto hasta los parlamentos más sofisticados del mundo han encontrado de que nuestra legislación, como está hecha históricamente, no es una legislación que esté hecha para el futuro, ni siquiera que responda a los desafíos que tenemos en cada momento del tiempo. Imagínense ustedes, surge algo como Uber y hacer cualquier cambio es enorme, es muy difícil. Pero ahora pensemos en los cambios derivados de la inteligencia artificial que vamos a tener en los próximos 3 o 4 años. Al lado de eso, Uber va a hacer nada. Así que ya ustedes se imaginan el tamaño de los desafíos. Por eso es que tiene que ser este cambio institucional fuerte hacia tener resiliencia, la capacidad de cambio, tiene que ser muy importante. Un segundo punto, y que ese lo ha nombrado Javier, pero que quisiera resaltarlo, el tema de la legitimidad y la gobernanza futura. Aquí el tema de la anticipación es muy importante porque la búsqueda de la anticipación aquí es que nosotros podamos tener estados que sean eficientes y efectivos, pensando en el largo plazo. Eficientes y efectivos, pero eficientes y efectivos no en el aire, sino para cumplir los fines de la sociedad. Y en este caso nosotros lo que tenemos que tratar de ver es cuáles son los acuerdos que vamos a tener como sociedades, cómo es que va a participar todo el conjunto de los actores sociales en la generación de estas leyes que permitan justamente ser eficientes y efectivos en el largo plazo. Un tercer elemento, y que también lo ha mencionado Javier y que es muy interesante, pero que quisiera profundizar, que es el de la innovación normativa y de capacidades. En este tema nosotros ya hemos visto de que hay países que no están iniciando el proceso de innovación, sino que ya tienen procesos de innovación maduros en leyes, en los cuales incluso ya están en los laboratorios de segundo nivel. Porque cuando tú tienes laboratorios de primer nivel, lo que tratas de ver es entender necesidades de presente y de futuro para poder diseñar capacidades. Pero los laboratorios de segundo nivel legislativos, ¿qué cosa es lo que están probando? Son los llamados sandbox legislativos. ¿Qué cosa es lo que hacen? Lo que hacen es, ya no pruebas una alternativa, sino pruebas 6, 8 alternativas para tratar de ver cuál es la mejor. O sea, aquí ya estamos ya en otra evolución en este tema. Y eso se puede hacer con todo lo que les ha explicado Javier. Y lo otro, el crear también lo de las normas experimentales. ¿Cómo funciona lo de las normas experimentales? Tú no generas legislación global, sino que lo que haces específicamente es crear una legislación adaptada específicamente para un nicho específico que quieras probar. Y el tema es que cuando lo pruebas y lo sacas, tienes un seguimiento y evaluación estricto para ver si eso puede ser magnificable, puede ser global, llevado a leyes para toda una nación. Estos esquemas ya en este momento están funcionando, no son ideas, ya están funcionando en varios parlamentos que han llevado todos estos temas que Javier les ha dicho a un siguiente nivel. Y nos permiten justamente tener una capacidad de adaptación y sobre todo poder enfrentar las disrupciones, porque las disrupciones que vamos a tener van a ser cada vez más fuertes.
Luego, el otro tema, y bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Nos sirve para crear un concepto que se usa mucho en los parlamentos que implementan esto que se llama flexibilidad resiliente. ¿Qué implica la flexibilidad resiliente? Que es un concepto que nos gusta mucho, que usa en el Parlamento de Finlandia, Lituania y demás. La capacidad que tú tienes de adaptarte y pararte si te equivocas. Adaptarte y si tú tienes algún problema, poder enfrentarlo y cambiar a tiempo frente a cualquiera de los elementos que se presenten en el futuro. Y por último, el cuarto de los elementos es la participación para la transformación. ¿Cómo funciona esto? El tema, y ahí es donde viene el concepto de la gobernanza anticipatoria, que para nosotros es bien importante, que es el tema de que la creación de normas, como ya en este contexto, serían normas que se piensan en corto, mediano y largo plazo, te permiten hacer dos cosas que son fundamentales para nuestras sociedades futuras. Primero, hacer las reformas estructurales que necesitas, o sea, mejor dicho, armar todo el aparato normativo para que los ejecutivos se transformen. Pero hay otro tema que es bien importante, poder crear política pública de futuro. La política pública de futuro que no esté amarrada al presentismo, sino realmente a problemas estructurales grandes, robustos, de largo plazo, que afecten no solamente a nuestras generaciones, sino a las siguientes generaciones. ¿Y esto para qué se está usando? Pues entre otras cosas les comento los temas que yo entiendo de que son bastantes de su interés. Medio ambiente, salud, derechos ciudadanos, tecnología, agendas globales. En todo esto se está empleando y de todo esto tenemos evidencia. Así que en realidad yo lo que los invitaría es a que estos temas veamos cómo los podemos desarrollar. El soporte de CEPAL y del Sistema de Naciones Unidas está para ustedes, para que se pueda realizar todo esto. El soporte de la Academia Latinoamericana está para ustedes para poder realizarlo. Tenemos que ver cómo lo hacemos, porque en realidad ya no es si lo podemos o no lo podemos hacer, sino cómo lo hacemos realidad. Eso nada más así, una intervención muy chiquita para complementar la excelente exposición de Javier, y muchas gracias. Muchas gracias. Sé que ha sido muy intensa toda la reflexión y lo que nos han aportado. Vamos, antes del receso, que lo íbamos a hacer en este momento, pero secretario ejecutivo adjunto tiene ahorita un Zoom a Chile. Entonces, va a continuar él con la intervención que iba a tener posteriormente, que además creo que vincula con lo que estamos escuchando muy bien para no perder el ritmo. Adelante, muchas gracias. Antes de comenzar, un recorderis para que nos queden algunas ideas claves de la presentación anterior. Bueno, ¿esto se puede bajar a instrumentos? Claro que sí, pero también son fundamentales los conceptos. Por eso es importante abordar esto como una disciplina. O sea, hoy hay en el mundo muchísimos programas de formación avanzada, lo que ustedes quieran, de formación gratuita de todos los colores, y esto es una formación ya natural en muchos parlamentos, no es exótica, ya hay formación adaptada a la perspectiva legislativa. Segunda idea, recuerden que la anticipación no es predicción de eventos específicos, es una exploración. Ni es adivinación, ni es profecía, ni tiene bola de cristal. Lo que hacemos es contribuir a pensar alternativas de futuro, y allí el rol de los actores es determinante. Los actores sociales son fundamentales en la perspectiva. Tercer recorderis, esto no es nuevo. Esto lleva muchísimos años y aquí hay algo bastante importante. Y es, bueno, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Que nosotros somos los campeones de generar y destruir capacidades, como en una cumbia, 2 pasitos para adelante y 3 para atrás, ¿cierto? Entonces, muchos avances han sido éxitos contingentes. Yo les voy a contar ahora los casos de América Latina, o sea, que duraron un rato, pero son significativos porque demostraron que sí se podía hacer.
Otro elemento, recuerden el rol estratégico de los parlamentos en esto de la interdependencia legislativa, de mirar cómo se pueden armonizar elementos y ese desacople que es natural entre el ritmo de la ciencia y la tecnología y el ritmo legislativo. Bueno, todos estos elementos hacen que el poder legislativo sea determinante en establecer las reglas de juego y eso significa espacios y fronteras para la innovación. Luego, si hay un parlamento con apertura a esto, pues va a haber una sociedad que tenga también esa apertura al cambio. Agradezco las palabras de mi querido amigo Freddy porque creo que lograron condensar muchos de los elementos y nos dieron elementos hacia adelante bastante importantes. Bueno, dicho esto, el recorderis, ahora vamos al grano. El panorama, vamos a mostrar unos casos de interés, nos vamos a meter en las comisiones parlamentarias de futuro y vamos a hacer unas recomendaciones que están en juego en algo que está en construcción, que es la agenda de planificación y gobernanza para el desarrollo de América Latina y el Caribe, que lo hace el Consejo Regional de Planificación, que agrupa, es un órgano intergubernamental que recoge a todos los países de la región y que va a proponer un trabajo muy interesante en 4 dimensiones: prospectiva, coordinación de políticas públicas, evaluación y monitoreo y gobernanza. Y esos 4 temas pasan por acá. Muy bien. ¿En qué nos vamos a basar? En un trabajo que hemos hecho con Paulina Pizarro. Paulina, por favor. Necesito que la distingan bien porque Paulina es nuestra líder de la red de comisiones parlamentarias de futuro. O sea, esta es una invitación a México a que colidere la red de comisiones parlamentarias de futuro que se creó el año pasado en Santiago con 9 países. Ahí tienen ustedes protagonistas, ¿cierto? Está el secretario ejecutivo de la CEPAL, está la doctora Paula Narváez, que en ese momento preside el ECOSOC, ¿cierto?, de las Naciones Unidas. Está el doctor Juan Antonio Coloma, que del Senado de Chile, ¿cierto?, expresidente del Senado y artífice de la Comisión Parlamentaria de Desafíos de Futuro de Chile. Al otro lado está Rodrigo Goñi, que es el líder en la Asamblea Legislativa en Uruguay, ¿cierto? Está a la derecha bueno, está el presidente del Senado en su momento, nuestra jefe de gabinete, el doctor Daniel Sobato, ¿cierto? O sea, esto detrás tiene gente, ¿sí? Y gente que está impulsando este proceso colaborativo para que vayamos juntos en esto. Daniel, que tiene un humor negro muy, y ustedes lo han visto en CNN, etcétera, él, hablando de esto del ritmo vertiginoso de cambio, decíamos, es como si estuviéramos en un carro que se acelera y no nos podemos bajar. Entonces tenemos que cogernos de la mano porque ya no tenemos opción, no podemos bajarnos. Entonces, si nosotros colaboramos en este momento, los parlamentos, y creamos esta red fuerte y podemos tener espacios de conversación, vamos a ser todos más fuertes. La CEPAL ha tomado esto muy en serio, por eso creó la red y también está creando instrumentos de intercambio. Ahora en el mes de abril los vamos a invitar, se va a poner a disposición de toda la región un curso autoinstruccional que ustedes pueden hacer a su ritmo, a su modo, que tiene que ver con esto de los desafíos del entorno global, con el tema de estudios de futuro, perspectiva legislatoria, con videos, o sea, lo más sencillo y comunicable posible para decisores, ¿sí? Bueno, muy bien. Y después vienen espacios de conversación, ¿cierto?, sobre estos temas estratégicos. Muy bien, sigamos. Casos de interés. Sigue, por favor. Entonces, mal contados, esta cuenta la lleva el ILPES. Yo ahora estoy a cargo de liderar el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que es un invento de Previs de hace más de 60 años, que ha sido punto de referencia. Nosotros llevamos la cuenta de quién hace y quién no hace a través del Observatorio de Planificación estos temas de planificación a largo plazo. Simplemente les cuento. En este documento presentamos experiencias de Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Todos estos países tienen o visiones nacionales
horizontes, análisis de largo plazo, temas sectoriales, etc. México tiene una tradición muy fuerte, yo no la voy a colocar aquí, pero es una tradición que ha seguido lo de la cumbia. A ratos sí, a ratos no, ¿cierto? Aquí está Alfonso, de la Fundación Javier Barros Sierra, que es uno de los 3 pilares de la perspectiva latinoamericana, junto con la Fundación Bariloche de Argentina y el Núcleo de Asuntos Científicos de la Universidad de Campinas en Brasil. Histórico, pero la atención que ha tenido la Fundación en los temas de largo plazo ha sido variable por esta historia. Pero el mensaje corto es, en este momento, estos países están haciendo iniciativas de largo plazo en planificación en los ejecutivos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, comenzamos a contar un poco las iniciativas. A nuestro modo de ver, la Comisión de Desafíos de Futuro del Senado de Chile ha sido muy interesante porque ha juntado izquierdas, derechas, de todos los colores políticos, de todo el espectro, ha impulsado debates, proyectos de ley con visión de futuro, aproximadamente desde el 2010 para acá, con colaboración fuerte con expertos, participación ciudadana. Yo voy a detallar después la experiencia de Chile, por eso paso por ahora rápido. Y también en Chile está el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, que es público-privado, que busca promover estos temas de prospectiva y pensamiento a largo plazo en el país y participa activamente en la Comisión de Desafíos de Futuro que ya mencioné. Y eso pues le ha dado riqueza multidisciplinaria, investigación, análisis a la comisión. Normalmente en los países que mejor hacen prospectiva hay redes de organizaciones, que es lo que llamamos sistemas prospectivos. No hay un único lugar, sino que hay conjuntos, ¿sí?, del sector privado, académico, social, etcétera, del ejecutivo y legislativos que hacen esto. Entonces Chile ya comenzó a poblar esto, como les voy a contar después. Experiencias interesantes en el tema de largo plazo. Brasil, con la planificación estratégica gubernamental, con experiencias muy interesantes de coordinación interministerial. Estamos hablando desde Lula para acá, ¿cierto? Con un enfoque de coordinación interministerial, ya lo comenté, análisis de datos, etcétera. Brasil va a ser el próximo presidente del CRP, el Consejo Regional de Planificación, y hay cosas muy interesantes en todo el mundo de habla portuguesa. Colombia, tuvimos la visión Colombia 2019, que fue parte de una generación de esfuerzos para el bicentenario en muchos países y que llegó a tener por su magnitud una importancia interesante, porque llegó a ser 17 políticas sectoriales y 20 territoriales. Muy interesante, pero en el paso del gobierno Uribe al gobierno Santos lo fue descontinuando. Entonces fue un esfuerzo de país increíble, bueno, que quedó, digamos, como ejemplo significativo. Siguiente. Bueno, Argentina ha tenido iniciativas de toda la vida. En el último periodo destacamos sobre todo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Innovación Productiva, que pasó por Cristina, por Macri, por Fernández, bueno, hasta que llegó el problema de los límites presupuestales y pasó a ser subsumido ese ministerio, pero que generó una experiencia muy importante de apoyo al sector privado, al sector académico, en brindar perspectiva científica con estudios de muy buena calidad. Uruguay tiene un esfuerzo que es bien interesante, estamos hablando de los más recientes, ¿sí? Uruguay 2050, que fue una iniciativa con una participación interesante de la sociedad civil, del sector privado, pero muy enfocado en la sostenibilidad y en la inclusión social. O sea, pensando un país de 3,5 millones de habitantes que está en un crecimiento demográfico muy limitado, etcétera, muy a la uruguaya, pero con unos niveles de consenso muy interesantes. Costa Rica, que tiene un Ministerio de Planificación, con el Plan Nacional de Desarrollo, tiene un enfoque muy dentro de la Agenda 2030 y todos esos elementos de la sostenibilidad, con participación también interesante. Y Perú, que desde más o menos 2003-2004 creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, del cual Freddy fue director de prospectiva, y que lidera la planificación estratégica del país a largo plazo desde el Consejo de Ministros, ¿cierto? Realiza estudios, hace escenarios, asesora al gobierno en los diferentes niveles y que ha creado cosas muy interesantes basadas en la evidencia, el análisis técnico, coordinación con otros organismos
gubernamentales, etcétera. Y como todo lo latinoamericano es pendular, o sea, ha tenido momentos muy buenos, momentos regulares. No se rían, es verdad, esa es la fórmula latinoamericana. O sea, a veces sí, a veces no, pero bueno, el CEPLAN ha tenido una historia de continuidad interesante. Hay otros ámbitos, por ejemplo en Brasil, que han sido interesantes, como el Centro de Gestión de Estudios Estratégicos, que está muy ligado a los temas de ciencia y tecnología, que yo les recomendaría que vieran esa experiencia. Estuvo muy fuerte desde 2001 hasta Bolsonaro, ¿sí? Después fue cambiando el perfil, pero ha sido un ejemplo en creación de instrumentos propios, etcétera. Siguiente. Bueno, ¿dónde están como los grandes temas de interés hoy? Primero, bueno, lo que estaba explicando ahorita Freddy, cómo enfrentar la gestión de la incertidumbre y la complejidad en decisiones estratégicas, que son las que tienen altos costos, altos impactos y efectos irreversibles. O sea, donde hay estos tres elementos, altos costos, altos impactos y efectos irreversibles, se pone la lámpara. Entonces, allí pues la idea es plantear escenarios futuros, todo lo que ya comentó Freddy. Otro tema clásico hoy, pero muy fuerte, es la integración de tecnologías emergentes, con los ejemplos de Uber, inteligencia artificial, etcétera, pero es mucho más allá de eso, de la transformación digital, pero tiene que ver con lo que nos está impactando en el empleo, ¿no? El empleo del futuro, el empleo público, todos los elementos que ya estamos familiarizados. El otro lado es el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social. En eso Brasil es muy fuerte, ¿sí? En comisiones parlamentarias de cambio climático, Brasil es líder en todo lo que llamamos el gran impulso ambiental. Y aquí paro un segundo un comercial porque CEPAL está en este momento trabajando muy interesantemente con el gobierno en crecimiento verde aquí en México. Entonces todo eso va por esa ventana. Y el otro punto, que era lo que también comentaba Freddy, es el enfoque en la resiliencia organizativa, que es cómo enfrentar riesgos, crisis, perturbaciones, ¿sí? Riesgos existenciales, riesgos críticos, riesgos globales, cómo anticipar y adaptarse a condiciones adversas, gestión de riesgos y planificación para la continuidad de las organizaciones a pesar de las perturbaciones que puedan pasar. Un ejemplo que vimos hace como 15 días en Chile, un apagón nacional, ¿cierto? Se apagó todo el internet, bueno, todo el mundo para la casa, ¿sí? Y las gentes, las familias descubrieron que podían conversar. Sí, que había algo diferente entrar a una pantalla, eso fue casi una fiesta nacional, a pesar del apagón. Bueno, entonces, ese tipo de elementos que son también las lecciones del COVID. Siguiente. Bueno, entonces vamos ahora sí a las comisiones parlamentarias como tal. Siguiente. ¿Qué son las comisiones parlamentarias de futuro? Son una especie del ecosistema legislativo, ¿cierto? Son espacios de diálogo y reflexión estratégica para anticipar desafíos y oportunidades de futuro. ¿Qué es lo que nosotros llamamos como grandes desafíos? Son esos grandes asuntos que no los puede resolver una persona, que comprometen a las generaciones futuras, que nadie tiene la verdad revelada y que requieren de múltiples perspectivas para poder resolverse, ¿sí? Y hoy estamos llenos así de problemas en el mundo de esa naturaleza. Entonces, donde haya grandes desafíos, ahí deben estar las comisiones parlamentarias de futuro. ¿Para qué? Para generar políticas públicas innovadoras y resilientes. Esa es la idea. Siguiente. Bueno, en el paper que elaboramos con Paulina y que está próxima a la publicación, ponemos una evidencia empírica en juego. O sea, seleccionamos 5 experiencias que nos parecen claves. La del Parlamento Europeo. Si ustedes quieren también, yo les puedo aportar un texto que hice en el 2023 con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, donde hay todo una descripción de la gobernanza anticipatoria y las 2 experiencias claves, Parlamento Europeo y Finlandia, que son los grandes elementos significativos, que creo que pueden acompañar al policy paper. La experiencia de Singapur, que ha sido fundamental en perspectiva estratégica desde el Ejecutivo. La experiencia de Chile, que es la que les comenté, de desafíos del futuro, de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de Chile, que ahora les relato, y la experiencia del Uruguay con la Comisión Especial de Futuros. Uruguay lideró también la segunda reunión de comisiones parlamentarias de futuro.
La primera fue en Finlandia, en 2023 fue la segunda en Uruguay, acaba de pasar la tercera en Chile. Entonces, están descritas con mayor atención esas, pero quiero que las visualicen como las principales. Siguiente. No los voy a torturar, pero bueno, simplemente contarles que hay experiencias en Austria, en Brasil, Corea del Sur, Estonia, además de Finlandia y Chile, Filipinas, Islandia, Lituania, además de la Unión Europea, Uruguay, que han venido trabajando y que se articulan en esta, digamos, unión que se ha realizado ya en los 3 grandes eventos que les comento. Entonces, ¿qué aportan? Planificación estratégica y prospectiva, gobernanza anticipatoria, hacen estudios de futuro, hacen innovación y pensamiento de futuro, hacen visiones de largo plazo. Bueno, hay muchos productos, no hay una sola manera de hacer prospectiva legislativa y gobernanza anticipatoria. Siempre se adaptan a los contextos políticos e institucionales de cada país. Entonces varían muchos elementos. Siguiente, por favor. El caso de Chile. Entonces, esta frase que está allí viene de una lectura que publicaron el año pasado, se llama así, Gobernanza Anticipatoria, y hace el recuento de todo el proceso de la institucionalidad chilena. Yo se los recomiendo, está disponible también porque es un buen relato de todas las vicisitudes y todos los aprendizajes que han vivido. Uno de los expresidentes decía, ¿qué está en juego? Está en juego la capacidad de mirar con seriedad el futuro. Y está en juego la construcción de instituciones y capacidades para gobernar mejor. Para mí, la persona que mejor interpreta esto es el exministro de Estado, Sergio Vittar, que fue ministro de Allende, de Bachelet, de Lagos, de diferentes carteras y un gran animador de todo el proceso posterior a la restitución de la democracia. Siguiente, por favor. Ese es el libro que les comento que pueden descargar del Senado de Chile directamente. El caso de Chile trae atrás muchos esfuerzos que vienen desde los 50 con la creación de Corfo, que es una corporación de fomento de la industria que ha tenido un lugar significativo y todavía existe, de Odeplan, que murió en los años 60, después en el año 90 se creó Mideplan, el Ministerio de Planificación, murió en el 2011, después se creó la Comisión Nacional de Innovación para el Desarrollo en 2016, después la Comisión de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y de ahí se dio el salto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Entonces, ha sido los esfuerzos por abrir caminos. Sigue, por favor. Entonces, ¿con qué cuentan hoy? ¿Cuáles son sus activos? Tienen el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, hacen un evento que yo les invito a que lo miren, porque todo lo que han hecho está ya disponible en red, en video, del Congreso Futuro, que es un congreso que hace la comisión que les acabo de comentar cada año en enero. Es una semana que es una fiesta de conocimiento, traen premios Nobel, científicos de punta, y el saldo que les queda de los temas después pasa a ser agenda para el Congreso. Entonces exploran temas y eso después lo traen a la Comisión de Futuro del Senado, que ya les comenté. Es una comisión pluralista muy interesante. Más recientemente crearon la Red de Universidades Chile 2050 y crearon una mesa de prospectiva y estrategia para hacer una propuesta de proyecto de ley que creara una nueva institucionalidad del Estado para fortalecer esta capacidad de análisis de largo plazo y de diálogo estratégico. Lo fascinante de ellos es que hicieron de todo: sistematización de experiencias internacionales, hablaron con el Senado, con los ministerios, con los partidos políticos, con las gobernaciones regionales, con los organismos públicos, con las empresas privadas, con la experiencia de todos los organismos de seguridad y defensa y con los expresidentes de la República. Entonces hicieron un proceso muy rico de aprendizaje. ¿Y qué identificaron? Siguiente. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Cuáles son las tendencias observadas no solo de Chile, sino la experiencia comparada que ellos leyeron de todos los contextos? Aquí está todo el aprendizaje, el cuadro ese que les dije, les mostré. Entonces, ¿qué tienen ellos? ¿Qué descubrieron? Que esto depende fundamentalmente del liderazgo y el mandato que se le dé, ¿sí? Y aquí ustedes son mano para decidir la coordinación de comisiones en torno al futuro, la creación de comisiones nuevas o habilitación de las que ya existen,
que también es algo que hacen muchos países. No necesariamente hay que crear una nueva que se llame Comisión de Futuros. Puede ser que la Comisión de los ODS, la de Ciencia y Tecnología, la de Medio Ambiente, asuma un rol coordinador, pero en el caso de Uruguay y de Chile crearon las comisiones y creo que ha sido interesante. Brasil no la ha creado, está desde el tema de cambio climático. Bueno, las soluciones son flexibles. Segundo, el involucramiento de participación ciudadana. Hay diferentes mecanismos, no todos los países incluyen participación ciudadana, hay esquemas técnicos cerrados, semiabiertos y muy abiertos, como el caso del Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo ya cualquier ciudadano puede escribir y puede decir: yo quiero saber algo sobre esto, por favor infórmeme, yo tengo una iniciativa legislativa, por favor respóndame, y el aparato ya de comisión y Parlamento responde. Está la integración sistémica, que es esto de poder coordinar todas las organizaciones públicas, privadas, etcétera, que trabajan sobre el tema del futuro. El aprendizaje continuo. Lo chévere de esto es que la perspectiva lo pone a uno a 1000, lo acelera la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Y las capacidades sinérgicas de